Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Qué tal su viernes? Me voy a quitar mi cubrebocas. Estoy con Cristian, pero está con la sana distancia y después vamos a desinfectar todo. Con el propósito de que ojalá y me puedan escuchar mejor, vamos a hacer un intento de charla, de plática. Estoy esperando a que se conecten algunos más. Y oigan, quiero preguntarles nada más, ¿se ve bien la imagen? ¿Sí se ve bien? ¿Se nota bien, por ejemplo, esto que está escrito aquí? ¿Sí se ve bien? Yo los estoy leyendo, los estoy leyendo aquí porque tengo la intención de que sea una plática en la que interactuemos. Hola, buenas noches, Martita, Chío Romero, Ana María, Juanita, Mari Rojas, Edith Espinosa, Elizabeth Hernández, Mario Munguía, Herminia López, Conejo Pérez, Teresa Soleto, Yasmín, Berta, Ana María, Guadalupe, Edith, Ana Isabel Cruz, López, buenas noches, Herminia, Cristina Contla. Por ahí, si me dicen, ¿sí se ve bien la imagen? ¿Sí se escucha bien? ¿No se alcanza a ver las letras? Los puedo leer, no los puedo escuchar, pero los puedo leer. No se ve bien, me está diciendo Anita, no se ve bien. ¿Y si se escucha bien? Está un poco lejos. Ok, a ver, acércate entonces, Cristiano. Bueno, miren, se ve borroso. Ok, es muy sencillo. Quiero compartirles nada más que estamos en la semana, o como en la iglesia lo decimos, en el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y quiero compartirles algo muy sencillo, algo muy simple, que ojalá y pueda servirnos primero en nuestra cultura general, en nuestra cultura cristiana, y también para poder vivirlo, para poder responderlo y para poder compartirlo bajo esta premisa: católico ignorante, seguro protestante. Vamos a tratar de dar algunos elementos. Permítanme hacer una breve exposición y vamos a hacerle así. A ver, Cristiano, te vas acercando a donde voy escribiendo para que se vaya viendo mejor las letras, y creo que se escucha bien. Y después de eso dejaré unos minutos para contestar algunas preguntas, algunas dudas y tratar de hacer respuestas, siempre buscando caminos de colaboración, siempre tratando de buscar a donde Dios nos lleve. Bueno, con motivo del octavario de oración por la unidad de los cristianos, permítanme compartirles lo siguiente. Fíjense, el hombre, el ser humano, voy a escribir y voy a hacer garabatos, no se vayan a espantar. El hombre, el ser humano, siempre, por diversas circunstancias que le afectan, por la naturaleza, por su misma psicología, por su entorno, por su circunstancia, a través de lo largo de la historia, siempre se ha visto afectado y vulnerado, se ha visto frágil también. Esto del tema de la pandemia, de vernos ahora fragmentados, de vernos debilitados y separados, no es nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido. Pero el hombre no se encierra en sí mismo. Los seres humanos no tenemos que encerrarnos en sí mismos, sino tenemos que abrirnos al otro y abrirnos a los demás. Por eso es bien importante cuando se da este movimiento interno del ser humano hacia arriba, hacia la búsqueda de un trascendente, hacia la búsqueda de un ser supremo, hacia la búsqueda de un Dios. Por eso, de aquí salen, a lo largo de la historia, empiezan a salir lo que se llaman las religiones. La palabra religión se compone de dos palabras muy sencillas: religere, es decir, ligere es ligar
y significa amarrar más, ¿no? Volverlo a hacer, repetir. Religere o religión quiere decir aquello que te une, aquello que te liga, aquello que tiene que compartirse elementos en común. Bueno, las religiones primitivas, como hasta hoy, tienen unas características propias que necesitamos distinguir muy bien. Tienen, por ejemplo, estructura. Es decir, tienen sacerdotes, profetas, profetisas, sacerdotisas en algunos casos, tienen organización, pero además tienen escritos, y esto es bien importante, tienen escritos. Así como nosotros tenemos nuestras sagradas escrituras, así también hay escritos sagrados en otras religiones. Y también tienen algo bien importante que se llama tradición. Esto que se llama tradición es no solo ir heredando la cosmovisión religiosa de los abuelos, los padres a los nietos, sino es ir también heredando ritos, oraciones, costumbres e ideas y experiencias de un solo Dios. En la historia de la humanidad tenemos tres grandes religiones monoteístas. Las religiones monoteístas son estas, las voy a poner aquí. Las religiones monoteístas son estas. El judaísmo, que es de las más antiguas, el cristianismo y el islam. Estas tres religiones que hasta hoy subsisten son religiones monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios. Tenemos estructura, una forma de organizarnos, tenemos tradición, una forma de compartirnos a través de los años y de los siglos, y tenemos sagradas escrituras propias. Pero no somos las únicas, hay también otras religiones que necesitan mención aparte. Por ejemplo, esas son religiones monoteístas, es decir, un solo Dios. Pero también hay religiones, por ejemplo, el hinduismo, que son religiones, o es una religión politeísta. Esta religión politeísta es creer en muchos dioses, pero a lo largo de la historia de la humanidad ha habido en diferentes culturas y en diferentes lugares, en diferentes regiones, ha habido otro tipo de experiencias religiosas que permiten al ser humano abrirse y trascender y compartirse de alguna manera también a los demás. Bueno, hay también una forma que yo quisiera llamarlo así, hay filosofías religiosas. Por ejemplo, a ver si entienden mis garabatos. Y estas filosofías religiosas son, por ejemplo, el taoísmo, el sintoísmo japonés, y muchas otras más que escapan aquí ahora a mi memoria. El budismo también, por ejemplo, el budismo es una parte del hinduismo, también es una religión, se considera así, politeísta. Cada una tiene su riqueza, cada una tiene su bondad, y también cada una tiene pues sus propios errores y sus propias contradicciones. Sin embargo, aquí hay un gran reto, el reto del diálogo, lo voy a poner así, el reto del diálogo
del diálogo interreligioso. Es decir, poder hablar entre nosotros y poder compartirnos lo bueno que tenemos. Hay muchas más religiones o confesiones religiosas temporales, circunstanciales y todo, pero lo que haya en el mundo a través de diferentes épocas y etapas de la historia siempre tendrá este reto, un diálogo interreligioso que nos permita compartirnos bien, un diálogo interreligioso que tenga estas características, que sea abierto, que sea respetuoso y que sea colaborador. Esto es bien importante poder entenderlo también en nuestra iglesia, porque nosotros también hoy estamos llamados a ser parte de este diálogo interreligioso. Veamos cómo no podemos reducirnos a expresiones cerradas, cómo no podemos reducirnos a expresiones muy cuadradas, y que la cosmovisión religiosa es muy amplia, es muy grande, y entonces no podemos reducirnos a nosotros mismos. A través de lo largo de la historia de la salvación se van dando diferentes maneras y diferentes formas de experiencia de Dios. ¿Puedes abrir la? Gracias. Quiero continuar, permítanme continuar, espero no cansarlos ni enredarlos. Bueno, para nosotros, vamos a nuestra experiencia, Para nosotros, en el cristianismo, creemos que este Dios todopoderoso, creador, este Dios lleno de sabiduría y de amor, este Dios se ha manifestado definitivamente en la historia de la salvación a través de Jesús, su enviado. Jesús, un judío de su época, un hombre que nos viene a mostrar cuál es el verdadero rostro de Dios. Y nos dice que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es rico en amor, que Dios quiere el bien de cada uno de nosotros y que la creación está continuamente rehaciéndose, que Dios está continuamente recreando hacia la bondad todo el universo y el cosmos. Por eso, la presencia de Jesús viene a cambiar en mucho la visión de la historia de las religiones y viene a cambiar también en mucho nuestra forma de ver el mundo. Entre otras cosas, Jesús revela, por ejemplo, lo voy a poner así, que Jesús revela que Dios es como un padre que es amor, que además de este Padre amoroso, es creador. Y que este creador también es un principio de todo. Esto también es bien interesante con cada una de sus características, con más características que hay, poder entenderlo. Pero esto es algo de lo que Jesús nos revela. ¿Qué más? Que con Jesús se hace ya una presencia de lo que él llamó el reino de Dios. Jesús era un incómodo de su época y decía que muchas cosas no estaban bien y las reclamaba y quería hacer una realidad nueva para todos. Por eso nos decía que si Dios es Padre, entre nosotros, entre los seres humanos, somos hermanos. Y esto rompía en mucho las cabezas, las conciencias y los esquemas de la época.
Sí, el que piensa distinto, el que vive distinto, el del color distinto, es hermano mío, es hermano de todos. Esto trae una implicación no solo religiosa, sino social, económica, política, cultural, impresionante. Todos somos hermanos. Una recomendación, Fratelli Tutti, del Papa Francisco, va en esta línea hermosa para poder vivir un cristianismo más liberador, un cristianismo más sanador, un cristianismo más auténtico. Después Jesús empieza también a decirnos, y los evangelios nos lo comparten, que Dios nos da una fuerza especial que todos tenemos. Y después los evangelios lo llaman así, que es el Espíritu Santo, que siempre está presente en la vida del ser humano. Continúa diciéndonos Jesús que estamos llamados a hacer presentes, nosotros como cristianos, a hacer presentes el reino, es decir, el reino de Dios, una realidad distinta y una realidad que nos permita vivir el reino con estas características, con amor, con paz, con gozo, con justicia y con perdón. Con estas actitudes, con estas características, se vive y se hace presente, según Jesús, el reino de Dios. Y esto es bien importante porque Jesús lo enseñó con su misma vida. Y entonces, en la medida en la que nosotros podamos también vivir en el amor, compartir el amor, a través del diálogo, a través de la tolerancia, del detalle, del servicio, del esfuerzo, del sacrificio como el de Jesús, nosotros hacemos presente el reino de Dios. Vivir la paz, la tranquilidad, la serenidad, no meternos en broncas, también nos permite hacer presente el reino, que nos vean distintos como hombres y mujeres de paz. Por eso en la Eucaristía se repite constantemente esta palabra, la paz esté con ustedes. Vivir el gozo por el día a día. Los cristianos, los que creemos en Jesús, no podemos vivir arrastrando la cobija. Necesitamos vivir siempre como hombres del gozo por el día a día. Necesitamos vivir también la justicia en medio de un mundo tan desigual, en medio de un mundo que nos reta a compartir, a vivir en solidaridad, en muchas ocasiones en subsidiariedad. Necesitamos estar convencidos de la justicia y también del perdón. En muchas ocasiones tendremos mucho que perdonar y tanto que perdonar, hasta 70 veces 7, como lo decía él, para poder compartirnos bien con los demás. Todo esto transforma, todo esto lleva a vivir una vida nueva. Transforma toda religión. Nos lleva también a una visión diferente de Dios. Porque ya no es el Dios al que le tenemos miedo, sino es el Dios al que amamos, porque sabemos que Él nos ha amado primero. Y también nos lleva a tener una visión distinta, una visión diferente de el hombre, del ser humano y del mundo. Y esto es muy importante poder entenderlo. Esto crea algo que nosotros llamamos una cosmovisión. La cosmovisión es ver el mundo, ver la totalidad. Y esta cosmovisión nos da ¿qué? ¿Qué nos da? Es una cosmovisión que nos centra, que nos lleva a la confianza, y es una cosmovisión, además, trascendente. Es decir, que no nos deja quietos ni acomodados
en nuestro lugar, sino que nos lleva a la trascendencia. Y esto es no solo para ayer ni para hoy, es para siempre. Bueno, ya me pasé del tiempo y quisiera terminar, pero terminar en otra ocasión, en otro día, porque no quisiera robarles más tiempo. En la siguiente parte quisiera compartirles acerca del cristianismo específicamente, a través de la historia del cristianismo. Esa es la primera parte que quise hacerles. ¿Quieres hacer un acercamiento? La primera parte, en las religiones, la segunda parte, en nuestro cristianismo, y la tercera parte, que se las compartiré, no sé, el día de mañana o pasado mañana, también en vivo, puede quedar ahí grabado como catequesis. Les compartiré la historia del cristianismo de las que ha salido esto, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Oigan, a ver, quiero leerlos. Híjole, hay un buen número conectado, gracias a todos. ¿De esto qué? ¿Hay alguna pregunta? Es algo muy sencillo, es de cultura general, esta primera parte. Y esto es pues cultura cristiana, es saber cristiano. Si hubiera ahí alguna pregunta, dice, no podemos seguir. ¿Algún comentario? ¿Ya se durmieron? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Oigan, el respeto, la veneración, la admiración a la historia de la humanidad, a la historia del ser humano, que en medio de tanta calamidad, de tanta muerte, que en medio de tantas situaciones tan complejas de vida, siempre ha sabido mirar hacia arriba, salir de sí mismo, hacer comunidad, hacer religiosidad. ¿Qué más necesitamos aprender? Pues que nuestro cristianismo nació del judaísmo, ¿no? Jesús era un judío, un buen judío además. ¿Qué más podemos aprender? Que el Islam, pues no son nada más los que se explotan y se revientan con las bombas ahí en Irak, o los que tumban las Torres Gemelas y todo eso. No, el Islam es una religión muy, muy, muy seria. Por cierto, un dato cultural, el rosario que nosotros rezamos, el rosario que solemos traer, yo traigo siempre mi rosario aquí para rezarlo, nació de una costumbre musulmana. Ellos tienen algo así que se llama tabish, y el tabish tiene también así cuentitas así pequeñas, y ellos van diciendo los dotes de Dios. Van diciendo: Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es santo, y así llegan Marce, qué bueno que estás preguntando eso. Para allá vamos. Les decía que así es como, de ahí viene nuestro rosario, del tabish, una forma de meditación, una forma de veneración a Dios, y el rosario a nosotros nos recuerda la presencia a través de la Virgen María. Bueno, a ver, se siguen conectando más. Ya estamos encarrerados, como dice mi buen amigo. Voy a borrar entonces esto y a terminar. Pero, de veras, si hubiera preguntas, de una vez. ¿Qué nos pasó en la historia? ¿Qué nos pasó en la historia de la iglesia, en la historia de nuestro cristianismo? Fíjense que nuestro cristianismo
o nuestra vida cristiana, después de Jesús, empezó a vivirse con los primeros discípulos que fueron apóstoles, es decir, enviados. Después vino la primera comunidad o la primera generación cristiana. Es decir, los apóstoles directamente instruidos por Jesús y la primera comunidad cristiana instruidos directamente por Jesús. Después de ahí nacen las primeras o la primitiva, como suele llamarse, comunidad cristiana. La iglesia perseguida, la iglesia que va viviendo en común, la iglesia que los Hechos de los Apóstoles nos narran, que todos los escritos, las cartas del Nuevo Testamento nos describen, van dirigidas a ellos, a la primera generación cristiana y a la primitiva comunidad cristiana. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el año 313, después de Cristo, cuando el Imperio Romano estaba gobernado por Constantino, su madre y él se convierten al cristianismo. Y al convertirse al cristianismo, hay un bautismo masivo de paganos, de gente que no creía en Jesús, y una conversión enorme hacia el cristianismo. De tal manera que el cristianismo entra en contacto también con la cultura romana de la época y entonces se empieza a adquirir estructuras y costumbres del Imperio Romano. Las vestiduras de los sacerdotes, los grados eclesiásticos y todo eso se empiezan ahí. Quiero continuar con esto. Miren, la primera generación de cristianos y la iglesia primitiva siempre han tenido ministerios. San Pablo lo dice. A ver, no todos en la iglesia hacen todo. No. Unos han sido constituidos apóstoles, otros maestros para la enseñanza, otros han sido constituidos sanadores, otros han sido constituidos presbíteros, otros han sido constituidos obispos, pero no todos hacen todo. Hay diversos ministerios que Dios ha dado a quien quiere. De esta forma se va creando una cierta estructura en la iglesia primitiva, de tal manera que la estructura se va haciendo con hombres y mujeres, con ancianos también, con personas mayores, que van participando en el hacer iglesia. Pero fíjense también que pasa esto. Cuando los primeros discípulos y los primeros cristianos empiezan a salir al mundo, empiezan a encontrarse con personas, costumbres, culturas completamente diferentes, como sucedió en el 313 con el Imperio Romano, completamente opuesto a el mensaje cristiano. Cuando los cristianos empiezan a salir, a misionar, encontrándose personas, costumbres y culturas diferentes, adaptan en mucho el mensaje de Jesús. Sin renunciar a él, tienen que adaptar el mensaje de Jesús. Y al encuentro con el otro se crea lo que nosotros llamamos doctrina. Es decir, hay una doctrina cristiana
Es decir, hay un magisterio, hay algo que se enseña, hay algo a lo que no se renuncia, que es el mensaje de Jesús, hay algo que se piensa, hay algo que se va también estructurando. Bueno, hasta aquí quisiera quedarme en esta parte para continuar. Fíjense, después de esto, ¿qué viene? Sigue la historia de la iglesia, pero cuando se va creando estructura en la iglesia, cuando se va creando doctrina en la iglesia, pues también se tiene que ir adaptando, los siglos van pasando, un siglo no es igual al anterior o al que viene después, hay cosas a las que se van olvidando, hay cosas nuevas que se van adaptando, hay cosas nuevas que se van aceptando, y empieza a haber una experiencia de vida cristiana muy diversificada. Y esto también creo que es una gran enseñanza. Una experiencia de vida cristiana muy diversa. Y esto es una gran riqueza. Es decir, celebrar a Jesús, celebrar nuestra vida cristiana, los valores que Jesús nos dio, el evangelio liberador de Jesucristo. Celebrarlo de distinta forma no es nada malo, al contrario, es hermoso, porque se va adaptando también a las diferentes formas de cultura. San Justino, mártir, decía que Dios ha puesto las semillas, él le llamó así, las semina verbi, las semillas del verbo, es decir, las semillas de Jesús en toda cultura. Y que entonces los cristianos necesitamos únicamente poner de nuestra parte y descubrir dónde están esas semillas del verbo en el mundo. Por ejemplo, ¿qué podemos descubrir de semillas del verbo en las cosmovisiones, en las religiones prehispánicas? ¿Qué podemos descubrir de bueno en la religiosidad hindú, en la religiosidad vikinga? ¿Qué podemos encontrar en las religiosidades de la antigüedad? O en las mismas expresiones religiosas de hoy. No podemos vivir peleados con ellos. Precisamente por vivir peleados se creó la semana de oración por la unidad de los cristianos, para que podamos ser un poquito más tolerantes, más abiertos y más respetuosos y colaboradores en el diálogo con los demás. Bueno, voy concluyendo. Hay dos grandes acontecimientos en la historia de la Iglesia que se llaman cismas. Cisma es partir, dividir. Cisma es separarse definitivamente o separarse del otro. Y hay dos grandes cismas. El primero es el cisma de Oriente, lo voy a poner completo. El primero es el cisma, lo voy a poner así, perdón. El cisma de Oriente. Recordemos que en la antigüedad estaba todo dividido, no estaba descubierta América, de Asia se sabía muy poco, y había Oriente y Occidente. El Occidente era de Roma y toda Europa, y el Oriente era de la actual Turquía, Egipto y alguna parte de Israel, la Palestina y hacia arriba. Bueno, el cisma de Oriente se da en el 1054 con el patriarca de Constantinopla, la actual en Turquía, y ahí Miguel Cerulario se opone al Papa de su tiempo, era León XII o León XI, no me acuerdo, y no empiezan a tener temas de doctrina discutibles y después temas de estructura diferentes. ¿Cuáles, por ejemplo? Cosas que ahora vemos ya superadas y decimos que son hasta irrisorias. Pero, por ejemplo, las iglesias de Oriente decían que el Espíritu Santo, ¿dónde están por aquí? Que el Espíritu Santo
proviene solo de Jesús. Y nosotros, bueno, en Occidente, el Papa se mantuvo diciendo que no, que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, y que entonces se nos comparte el Espíritu Santo. Temas de doctrina. Pero como ese tema, otros más temas que en su momento fueron irreconciliables. De fondo siempre hubo un tema político, un tema económico y un tema social. Y hubo muchas personas que estuvieron interesadas en debilitar pues al cristianismo. Después viene, bueno, por ejemplo, en su estructura, las iglesias de Oriente no querían depender de Occidente, no querían depender del Papa y querían tener su propia manera de organizarse y su propia manera de gobierno. De hecho, nosotros conocemos a las iglesias de Oriente como las iglesias ortodoxas. Y las iglesias ortodoxas son muy hermanas nuestras, compartimos todo con ellos, casi toda la doctrina y la estructura, solo que su estructura es distinta. Ellos son patriarcados distintos, independientes, que cada patriarca comanda o lleva su propia región. El segundo cisma es el cisma precisamente de Occidente. Y el cisma de Occidente se da por ahí de los siglos, no puede datarse una sola fecha, pero de los siglos más o menos 14, es decir, del 1300 al siglo XVI, con la separación de Enrique VIII y la fundación de la Iglesia Anglicana. Desde aquí empiezan a nacer las iglesias, por ejemplo, las iglesias o confesiones cristianas como los calvinistas, los luteranos, los anglicanos, los baptistas, los episcopalianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no me alcanza el espacio para seguir poniéndole. Pero estas son iglesias que nosotros le llamamos históricas. Es decir, que desde el principio se separaron, pero mantuvieron en mucho la doctrina y cierta estructura. Hoy, lamentablemente, vivimos cada vez más esa separación, porque descuidamos muchos siglos y muchos años el acuerdo, el juntarnos. Se vivió antagónicamente, la Iglesia Católica también se cerró y no hubo ningún tipo de diálogo. Pero esto es bien diferente, estas iglesias o confesiones cristianas son bien diferentes a algo que nos hace mucho daño y que llamamos sectas. Las sectas, como su nombre mismo lo dice, son separaciones, son pedazos que se separan de la gran doctrina cristiana y que manejan ya la doctrina a su manera, la estructura a su manera, el mensaje de Jesús a su manera, y empiezan ahí a tener ya otros intereses y otras formas. Aquí en nuestros pueblos y en nuestras regiones, bueno, pues los testigos de Jehová, los mormones y algunos otros liderazgos cristianos se van sectarizando. Pero vaya, no quiero decir que sean malos, hacen mucho proselitismo, hacen mucha ayuda también a los demás y tratan de vivir a su manera el mensaje de Jesús. Quiero terminar con esto. Fíjense, en 1890, precisamente un episcopaliano empieza a crear en su iglesia una semana de unidad por los cristianos y empieza a decir: no es posible que los que creemos en Jesús estemos tan divididos y tan separados. Eso va, además de ser un escándalo para la humanidad, es también contra la misma voluntad de Jesús. Hay una anécdota, dicen que una vez un grupo de cristianos fueron a ver a Gandhi, al Mahatma Gandhi, y le dijeron: oye, eres muy bueno,
Tienes que venirte con nosotros los cristianos que tenemos el mensaje de Jesús y tenemos la salvación casi garantizada. Y que el Mahatma les contestó, miren, vayan primero a ponerse de acuerdo entre ustedes y a reconciliarse y a vivir en paz, y después vengan a hablarme de su fe y de su religión en Jesús. Y es cierto, a veces no podemos convencer a los demás por peleoneros, por irreconciliables, por cerrados. Necesitamos vivir con más coherencia y con más pasión el mensaje de Jesús, nuestro seguimiento de él, nuestro encuentro con él. Después de la semana de oración por los cristianos vienen más cosas. Por ejemplo, viene la creación del Consejo Mundial, y esto es muy interesante también, el Consejo Mundial de las Iglesias. Se crea como comité de todas estas iglesias, incluso la católica, y se integra un consejo. No es una superreligión, no es una religión mundial, no, nada que ver. Es una comunidad de iglesias que buscan lo común, que están repensando los elementos en común en la doctrina, que están repensando los elementos en común en la estructura y que quieren ser fieles al mensaje de Jesús, nuestro Salvador. Fíjense, esto es bien importante también saberlo, que existe y que hay diálogo por ahí. Y finalmente se crea, desde el Concilio Vaticano II, en la Iglesia se crea un movimiento que se llama ecumenismo. Y la palabra ecumenismo significa la casa común, el movimiento a favor de la unidad de todos los cristianos. Y entonces se empieza a dar ya un diálogo ecuménico y se empieza a aceptar a los demás como hermanos. El Papa Pablo VI, por ejemplo, cuando hubo el pleito en 1554, pues el Papa de Oriente excomulgó al de Occidente y el de Occidente no se dejó y excomulgó al de Oriente, y bueno, el Papa Pablo VI levantó la excomunión a las iglesias ortodoxas y las iglesias ortodoxas levantaron la excomunión como un gesto fraterno. Y ahora también el Papa Francisco, como el Papa Benedicto, que fue un gran impulsor del diálogo interreligioso, como el Papa Juan Pablo II, siempre se ha hecho, por ejemplo, la oración común, la oración por la paz. De todas las expresiones religiosas en el mundo se unen para orar todos juntos. Bueno, ya terminé. Ya no quiero cansarlos más, pero quiero contestar, aunque sea una o dos preguntas, si hubiera alguna pregunta que hacer. A ver, hace rato alguien preguntó, miren cómo se aman, si es cierto. ¿Alguna pregunta? Despierten, ya terminé. Bueno, aquí había que aclarar una cosa. Sí, los judíos sí creen en Jesús como un profeta, igual que los musulmanes o que los del Islam, y ellos siguen esperando al Mesías. Todo es cuestión de leer, sí, caray. ¿Qué nos hace diferente a los judíos? Que nosotros creemos que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios. Que nosotros creemos que en Jesús las promesas del Antiguo Testamento se han cumplido. Las promesas de Dios se han cumplido. Esta pregunta. ¿Por qué hay cristianos que se hacen llamar cristianos y a nosotros nos llaman católicos? Híjole, pues mira, yo trataría de respondértelo así. Ya
cristiano católico sería como nuestra singularidad, como nuestro apellido, ¿no? Para definirnos un poquito más. Católicos se nos empezó a llamar desde el principio, Católicos se nos empezó a llamar desde el principio, porque la iglesia siempre fue, católico significa universal. La iglesia siempre fue un receptáculo de personas tan diversas y tan distintas. La iglesia siempre fue muy incluyente, igual que Jesús. La iglesia primitiva por eso fue católica. A lo mejor necesitamos recordar un poquito más eso, que somos cristianos católicos, como para poder abrirnos más. Sí, qué bonita reflexión. Siempre he pensado que todos quienes creemos en Cristo somos quienes desean subir a una gran montaña y a la hora de escalar todos toman diferentes caminos, pero finalmente su objetivo común es llegar a la cumbre, a la cima, a lo más alto, donde se encuentra la luz divina de Dios. Qué bueno y qué gusto que los cristianos católicos demos muestras de unidad. Uf, sí. Sí existen avances en este diálogo por la unidad de los cristianos. Recuerdo uno, por ejemplo, sobre uno que hizo Benedicto con los luteranos y los calvinistas, que fue una declaración conjunta sobre la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de las iglesias cristianas. A ver, son avances, a nosotros podemos decir, ay, no, eso pues, para todos, ¿no? Pero a ver, es mucho diálogo, es mucha reflexión, es mucha oración, es mucho entendimiento, mucha apertura, De las religiones monoteístas, de las tres que les dije, ¿cuál es la más antigua? Propiamente como religión, creo que el judaísmo, monoteístas. Los egipcios estaban en un trance con uno de los más grandes y famosos, no son emperadores, bueno, faraones, con Akenatón, estaban en un trance, como los aztecas cuando llegaron a conquistarnos. Eran politeístas, pero en medio de su politeísmo creían que de todos los dioses había uno que era el mayor. Eso en la historia de las religiones se llama enoteísmo, es decir, ir descubriendo, es ir caminando que no hay muchos dioses, que hay un solo principio creador, providente, bondadoso, que se manifiesta. Los egipcios tenían algo así, por eso no se les puede llamar como de las primeras grandes religiones monoteístas. Yo consideraría que es el judaísmo, de ahí el cristianismo y después el islam. Sí, hubo muchos concilios, eso es bien importante. Los concilios son las reuniones que cada iglesia tiene. Los concilios son consejos, son reuniones de cada iglesia para ir revisando doctrina, revisando estructura, revisando el mensaje de Jesús y poder seguir caminando. La historia de los concilios es fascinante. ¿Qué nos queda de enseñanza de esto? Ya para terminar, que siempre necesitamos buscar a Dios y nosotros la tenemos más fácil a través de Jesucristo, que siempre necesitamos invocar a Dios porque estar divididos es un escándalo, estar peleados es escandaloso y como nos dice el Mahatma Gandhi, vayan a ponerse de acuerdo y después vengan a convencerme, ¿no? No logramos ser verdaderamente coherentes, no logramos ser verdaderamente abiertos y compartirnos bien con los demás. Bueno, quiero terminar con una oración de Jesús.
El capítulo 17 de San Juan tiene mucho que decirnos sobre este tema. Permítanme, a modo de conclusión, permítanme leerlo. ¿Ya terminó? ¿A mí ya se me terminó? A ver, ¿lo buscas? Está. A modo de conclusión, permítanme entonces leerlo. ¿Se paró la transmisión? Ok, bueno, se paró aquí. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres, para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, tú enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Yo te he dado a conocer a aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han puesto en práctica tu enseñanza. Ahora han llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de ti, y ellos lo han aceptado. Ahora saben con absoluta certeza que yo salí de ti, y han creído que fuiste tú quien me envió. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque te pertenecen. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estaré más en el mundo. Ellos continúan en el mundo mientras yo me voy a ti. Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo protegía en tu nombre a los que me diste. Los he custodiado de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente en mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro a ti, para que también ellos se consagren a ti por medio de la verdad. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerán en mí gracias a su palabra. Te pido que todos sean uno, lo mismo que tú y yo somos uno, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste, a mí, de tal manera que puedan ser uno, como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unidad perfecta,
y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo, en cambio, te conozco, y todos estos han llegado a reconocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres, y continuaré dándote a conocer, para que el amor con que me amas pueda estar en ellos, y yo mismo esté en ellos. Es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración de Jesús que intercede por todos y cada uno de nosotros que creemos en Él. Termino. Gracias, muy amables. Que Dios los bendiga a todos y que tengan muy buena noche. Lo que pensaba que iba a ser una capsulita de 20 minutos ya se alargó demasiado. Ojalá y me tengan paciencia y algo puedan haberles dejado de bueno. Muy amables, que tengan todos muy buena noche. Nos vemos mañana en misa de 9 para los que gusten. Gracias.